ambientes, pero que desde mi punto de vista tiene fundamentalmente una virtud, que es que se ha propuesto coger por los cuernos un toro al que nadie se quiere arrimar, que es una reforma a fondo del sistema. Sí, pues bueno, para mí un gusto poder estar aquí. Quiero empezar primero mandando un mensaje de apoyo y de solidaridad a mi compañera Rocío de Mer, que se ha visto envuelta en esta polémica absurda inventada por estos medios cipayos de los que estabais hablando y que la han puesto en el disparadero con todo tipo de insultos y calumnias por decir lo que en verdad no es más que aquello que se dice en las casas, en los grupos de amigos, en las conversaciones en un bar o en los descansos del trabajo, que es que la situación actual es insostenible, que es insostenible tener un país en el que cada año crece y crece y crece la inmigración ilegal de forma masiva, afectando a los servicios públicos, afectando al acceso a la vivienda, afectando al estado de bienestar, afectando también a la seguridad y afectando también a la identidad. Y lo que ha dicho Rocío Mer, que es lo que Vox lleva diciendo desde su aparición en la escena pública, es aquello que precisamente tratan de ocultar las élites políticas y las élites mediáticas y que sin embargo es el consenso ya claramente establecido en los hogares de los españoles, así que vaya por delante mi solidaridad con Rocío de Mer. Y a continuación sobre la cuestión de la vivienda, bueno, yo creo que además es el salto de la inmigración a la vivienda que son los dos principales problemas. Vosotros habéis empezado a hacer una cosa que nadie se ha atrevido a hacer, que es vincular los problemas, por ejemplo. Bueno, nadie en política, quiero decir, porque tú eres por ahí analistas, pienso en Pepe García Domínguez, por ejemplo, desde la izquierda, ¿me entiende usted? Que lo vinculan porque es una obviedad. Bueno, es que la relación es evidente. El problema de la vivienda va de dos variables, casas y personas. Y en España tenemos menos casas que hace tiempo y más personas demandando casas. Lo habitual en todas las sociedades que conocemos es que a la gente le guste vivir en una vivienda. Por tanto, si tenemos más personas en España, faltan casas. Esto es una cuestión fundamental. El crecimiento de población que se ha dado en España en los últimos años ha sido porque Pepe y María se han puesto a tener hijos como locos. No, lo cierto es que ha crecido la población, 3,5 millones de personas en los últimos 7, 8 años, es decir, desde que gobierna Pedro Sánchez, porque se ha importado masivamente a población de otros lugares. Esas personas, como digo, quienes les está llamando, de forma muy responsable no se han preocupado por ver dónde van a vivir. No sé si próximamente veremos escenas como las de las calles de Estados Unidos, donde hay tiendas de campaña y personas en una situación de sinhogarismo absolutamente inaceptable. No sabemos si esto es lo que quieren quienes les llaman, pero desde luego lo que sabemos es que no tienen ni idea de dónde van a vivir. Por cierto, que en un país muy poco sospechoso de ser contrario al multiculturalismo como Canadá, lo que les hizo revertir o paralizar las políticas de fronteras abiertas es que no sabían dónde iba a poder vivir la gente que estaban llamando porque no tenían ni siquiera la capacidad para poder producir, ni siquiera casas de cartón piedra para la gente a la que estaban llamando. Por tanto, la vinculación entre inmigración y vivienda es fundamental, y lo es fundamental en infinidad de ámbitos. Lo es fundamental, primera cuestión, en España tenemos actualmente en la franja de edad entre 20 y 40 años, que es la franja de edad que se emancipa por primera vez, que alquila por primera vez, que compra casa por primera vez, 4 millones menos de españoles que hace 20 años. 4 millones menos. 4 millones menos de españoles. Pues uno diría, oye, si algo bueno tiene el invierno demográfico, es que al menos el problema de acceso a la vivienda desaparece, porque sigue habiendo casas y hay 4 millones menos de personas solicitando una vivienda, pues resulta que va a ser más fácil poder acceder a ella. Lo cierto es que, sin embargo, esto no ha ocurrido así, porque mientras se retraía la población de origen español, no ha dejado de venir gente a este país, y eso ha presionado los precios de forma dramática, sobre todo en el alquiler. Pensemos que la mayor parte de las personas que han estado viniendo a España son inmigrantes de bajos recursos que no tienen la capacidad de poder comprar y que sin embargo están presionando muy fuerte sobre un mercado de alquiler que, fruto de las regulaciones, de la tolerancia con la ocupación, de la tolerancia con la inquiocupación, de la inseguridad jurídica que han generado todas las leyes de este gobierno desde el año 2020, con el decreto 11-2020, se ha dado la particularidad de que cada vez hay menos casas, 50% menos de oferta disponible en alquiler respecto al año 2020, para 3 millones más de personas. Pues esto tensiona los precios de forma absolutamente salvaje. También en el acceso a la vivienda protegida. En España tenemos una política de vivienda protegida paupérrima, porque actualmente se hacen menos de 10.000 viviendas protegidas al año, cuando en este país en los años 60, por ejemplo, se hacían más de 200.000, o en los años 80 se hacían más de 100.000. Incluso entre los 90 y los 2000 se hacían más de 50.000. Bueno, ahora son menos de 10.000. Recientemente vimos hace unas semanas las imágenes de unas señoras muy escandalizadas, con razón, muy enfadadas, muy enojadas en Pontevedra, porque en el momento de la adjudicación pública de las viviendas protegidas, bueno, pues un porcentaje ínfimo de la población estaba recibiendo precisamente las viviendas que otros llevaban años y años esperando. Pues bueno, de nuevo, es fundamental poder vincular inmigración y vivienda para poder garantizar que ante una vivienda protegida, es decir, una vivienda de origen público, es decir, una vivienda que sale del dinero de los españoles, parte de la vivienda, acabe
siendo una llave para que vivan ahí personas españolas. Por estas otras cuestiones que planteamos al vincular inmigración y vivienda. Y hay una tercera pata que es también la compra, porque en un momento en el que las clases medias españolas están siendo cada vez más delgadas y cada vez más precarizadas y cada vez es más difícil poder acceder a la compra de una vivienda, en España hemos visto cómo, junto a esa inmigración de muy bajos recursos, ha aparecido también extranjeros de un poder adquisitivo muy distinto al de los nacionales, que han mantenido también artificialmente altos los precios, porque bueno, en un sistema en el que hubiera precios inalcanzables para la mayoría de las personas que buscan una casa, se habrían ido regulando los precios. Sin embargo, como había una fracción de población, incluso de población no residente, capaz de pagar los precios que se estaban pidiendo en el mercado, pues no ha habido ningún incentivo para bajarlos. Y lo que nos hemos encontrado es que al final este país de propietarios, que había sido el telón de fondo del escenario habitual en España, se ha ido convirtiendo cada vez más en el patio trasero de los ricos de todo el mundo. Por tanto, esas tres variables, vivienda protegida, alquiler y compra, vinculadas a la vivienda y la inmigración, nos hacen decir que no se puede seguir hablando de vivienda sin hablar de inmigración y que fronteras seguras son también pisos asequibles para los españoles. Aparte de eso, hay un montón de problemas superpuestos y enseguida abro la mesa, que me gustaría saber, siquiera sea sintéticamente, cómo afrontáis. Es decir, hay un problema de suelo, objetivamente, hay un problema de construcción, hay un problema de precios, hay un problema de gentrificación de determinadas zonas urbanas. Y todo a la vez. Aquí, ¿cómo metes la cuchara? Bueno, lo primero de todo yo creo que es hacer un diagnóstico claro, que es que el problema que actualmente hay en España con la vivienda es que hay un desajuste tremendo entre la oferta y la demanda, entre la gente que busca casa y las casas disponibles. Y entonces, si vamos a la parte de las casas disponibles, a la parte de la oferta, pues lo primero que hay que tener en cuenta es que el parque de inmuebles que hay actualmente en España, en el año 2025, es el mismo que había en el año 2008. La población ha crecido tremendamente. Y además no solamente es el mismo, sino que está más deteriorado, evidentemente, porque han pasado prácticamente 20 años, y además está peor ubicada las viviendas, porque en el año 2008 había unas cabezas de comarca, había unas pequeñas y medianas ciudades que tenían una vitalidad que hoy no tienen, y por tanto hoy la demanda está hiperconcentrada, donde, fruto de la desindustrialización, fruto de la persecución de la vida en el medio rural, pues se ha ido concentrando la población. Por tanto, tener un parque inmobiliario igual que el de hace 20 años, en verdad es estar hablando de que tenemos menos viviendas disponibles. ¿Por qué no las tenemos? Porque en España no se ha construido. En España se estigmatizó la construcción, porque se estigmatizó la propiedad a raíz de la crisis de 2008 y se cargaron el sector. Y ahora mismo, incluso, aunque se quisiera poder construir mucho, lo que dicen las personas de las promotoras y las constructoras es que no tienen la capacidad para poder hacerlo. Entonces, para poder paliar esta falta de viviendas, decimos siempre en Vox que hace falta ver grúas en los cielos construyendo, y esto implica tener a disposición la materia prima. Eso implica que pueda haber suelo disponible, que se pueda ampliar el suelo disponible, que las administraciones locales dejen de estar secuestrando el suelo y con toda la marabunta de recalificaciones y corruptelas y demás, y que dejen también de estar poniendo trabas absurdas, por ejemplo, a aumentar alturas, que si lo que cuesta es el suelo, pues tal vez aumentar alturas y ganar densidad sea una fórmula para poder abaratar el precio de la vivienda y para poder ganar incluso, pues bueno, la densidad es amiga de la vida comercial, de niños jugando en la calle, familias que se vinculan, que aparezca pequeño comercio, que aparezcan servicios, bueno, etcétera, etcétera. Rehabilitar, o sea, aquí se habla mucho de rehabilitar, pero tampoco se ha rehabilitado nada en este país en los últimos años. Para que alguien pueda construir, no solamente tiene que tener suelo, sino que tiene que tener una administración que se ponga de su lado, no que se ponga enfrente. Hubo un vídeo muy famoso de hace ya unos meses de Jorge Buxade en el Parlamento Europeo hablando de todos los picos que se iba llevando la administración cada vez que se iba avanzando un paso y otro paso en las diferentes fases del proceso edificatorio. Bueno, al final lo que dicen los expertos es que hasta el 30% del valor final de una vivienda, es decir, cuando lo va a comprar un ciudadano, viene encarecido por todos estos picos que se va llevando la administración y que hacen que los precios estén también absolutamente altos y que incluso haya quien no le merezca la pena ponerse manos a la obra a promover o a construir. Para paliar también esta situación de oferta raquítica, nosotros creemos que hay que recuperar una herramienta que fue muy útil en España, que fue la vivienda protegida. En España, entre los años 50 y la crisis de 2008, se hicieron 6,8 millones de viviendas protegidas. Esto quiere decir que, pongamos que el estándar es 2 padres y 2 hijos en casa, 4 y 4 por 7, 28 millones de españoles llegaron a vivir en un hogar de su propiedad, con todo lo que eso implicaba en términos de estabilidad, de ahorro, de poder emprender, de poder destinar ese dinero para otras cuestiones. De arraigo, por supuesto. Claro. Es que la edad de oro de la propiedad fue también la edad de oro de los barrios, la edad de oro de la gente que no iba dando tumbos. Ahora tenemos lo contrario. Parece que lo que nos espera es ser otra vez nómadas y ir con la casa a cuestas de un lado para otro sin poder echar raíces en ningún lugar. Y la cuarta parte de las propuestas que tenemos para la cuestión de la falta de oferta
es flexibilizar el mercado de alquileres. Y esto quiere decir que hay que revisar todas aquellas regulaciones que se han venido haciendo en los últimos años, en la última década, pero particularmente de forma más intensa desde el año 2020, que han llevado a que cada vez más propietarios de vivienda que tenían su vivienda en el mercado hayan decidido sacarla del mercado porque no tenían la certeza de recuperarla en caso de ocupación, de cobrar a final de mes en caso de inquiocupación. Se les ha estado hablando de prórrogas forzosas, de actualización, o sea, de congelación de la actualización de rentas, de control de precios con la ley de vivienda. Bueno, pues lo que tenemos es, como he mencionado antes, desaparición del 50% de la oferta. Es un auténtico disparate, pero en ciudades como Barcelona es la desaparición de diciembre del 20 a la actualidad del 81% de la oferta de vivienda. Bueno, pues dar la vuelta a todo esto y tener un mercado de alquileres más flexible y que al mismo tiempo pueda responder a las necesidades de arrendadores y de arrendatarios, en lugar de enfrentarlos, permitirá que aflore una oferta que hoy está oculta, que está en el mercado de temporada, en el de por habitaciones, en el turístico, que está vacía, y que eso permitirá también que al tener más oferta dejemos de tener la vivienda como un bien artificialmente escaso, que es lo que ha sucedido, ¿no? Hablan mucho de especulación, pues lo que permite a alguien especular con un bien es que ese bien lo quiera mucha gente y que ese bien sea escaso. Que lo quiera mucha gente lo están garantizando trayendo cada vez más personas a España, y que sea escaso lo están garantizando impidiendo que se pueda construir, impidiendo que haya vivienda protegida y regulando de forma excesiva el mercado de alquileres. Marcela, José Ramón, Pedro. Bueno, muy poco que preguntar porque la verdad que lo ha dejado clarísimo Carlos. Yo estuve el día que presentaron el programa de vivienda y Figaredo, el tema más económico, y la verdad que me pareció fascinante, y atendiendo un poco al titular, ¿no?, que dice el polémico programa de vivienda de Vox, ¿no?, pues la verdad es que todo lo que nos ha planteado hoy aquí Carlos es de sentido común, ¿no?, y yo creo que eso es lo que hay que traer a colación. A mí me preocupa especialmente el tema de la ocupación, que lo has tratado justo ahora al final, que yo creo que eso también efectivamente ha sacado mucha oferta del mercado, pero no sé qué propuestas más concretas o qué esperanza puedes dar a los jóvenes para dejar de, o tiene Vox, porque desde luego que es el único partido que hay que de momento ha propuesto alguna solución para este problema que vivimos en España y en las grandes urbes en especial, pues para que los jóvenes tengan un poco de esperanza frente a las situaciones que viven. Vale, sobre la cuestión de la ocupación, como cuña inicial, mencionar que viniendo para acá he visto una noticia de Málaga, la provincia que yo represento, que en una casa ocupa se ha encontrado restos óseos, un cráneo, sin capacidad de momento para poder fechar de cuándo. Esto, bueno, es un símbolo de cómo ha habido un desistimiento o un abandono por parte de la Administración de sus tareas de poder ofrecer a aquellas personas vulnerables que por situaciones sobrevenidas, que por circunstancias de la vida, que han perdido un familiar, que se han quedado sin empleo, que no pueden pagar un alquiler, bueno, esas personas tienen que ser atendidas por el Estado. El Estado, la Constitución, el artículo 47, mandata a los poderes públicos, no a un particular, a ofrecer alternativa habitacional a los vulnerables. En España, que esto no se haya hecho y que se haya trasladado esta responsabilidad a los pequeños propietarios, da una muestra de cómo en verdad, bueno, quien quiera que esto es un Estado social, si un Estado social digno de tal nombre, en verdad no permite que sea un particular quien dé esta respuesta. Y perdona que te corte, Carlos, pero también la ineficacia de la ley de ocupación, o sea, en estos desahucios express, que desde luego son todo menos express, y la impotencia que siente un propietario cuando se tiene que enfrentar a un proceso judicial. Absolutamente. Aquí la cuestión es que encontramos, yo me lo encuentro mucho en el Congreso cuando debato con los rivales políticos de izquierda, que hacen se muestran muy jocosos con el tema de la ocupación. No, si esto es el 0,00, no sé cuántos. Bueno, primero de todo, si hubiera que medir la importancia de los temas políticos en cuanto a porcentaje, yo no sé de cuántas cuestiones de las que le preocupan a la izquierda podríamos estar hablando, pero al margen de eso, el dato es absolutamente capcioso. En primer lugar, porque bueno, ellos el dato que dan es el dato que ofrece el Ministerio de Interior, que creo que son 16.400 denuncias ante Policía, Guardia Civil y Juzgado de Instrucción en el último año. Pero claro, como tú has mencionado en la pregunta, cuando uno denuncia se mete en mitad de un proceso laberíntico que le lleva a 1 año y medio, a 2 años, a 2 años y medio para recuperar la posesión. ¿Qué hacen los abogados? No te pongas a denunciar. Si tú quieres recuperar tu vivienda antes, tú no te pongas a denunciar. Y de todos modos, 16.400 es de una de las vías. No hay ninguna información sobre las vías de demanda civil para poder recuperar la posesión, de cuántas son al año. El Instituto Cerdá, que es un instituto que hace años hizo un cálculo de cuánta ocupación había al año en España, decía que había 79.000 personas. Yo en 79.000 casos, yo no sé si son 79.000, pero lo importante es hacer pedagogía con la importancia real de la ocupación.
cuando uno se encuentra en su casa ocupada y sabe que le espera ese marasmo absoluto para recuperar la posesión, dice, oye, pues yo lo que voy a hacer es juntarme con mis amigos y ver si consigo achantarle, o ver si consigo convencerle, o ver si le doy por debajo de la manga un dinero y se va. Es decir, la mayor parte de los casos de ocupación permanecen fuera del radar público precisamente porque se tratan de resolver de manera informal. Esto, lo primero. Pongamos que son los 79.000 que dice el Instituto Cerdá. Es que lo cierto es que afecta a muchas más personas, porque la ocupación afecta al propietario que pierde su vivienda, afecta a los vecinos que tiene alrededor, porque evidentemente si en la vivienda ocupada se hacen actividades ilícitas, hay tráfico de armas, hay tráfico de drogas, hay ruidos, etcétera, etcétera, ya no está afectando a los propietarios, está afectando a los vecinos del edificio, incluso a los vecinos de todo el barrio. Pero es que incluso más allá, las medidas pro ocupación o de amparo de la ocupación y de la inquiocupación, lo que han supuesto al final ha sido el destrozo del mercado de alquiler, es decir, han afectado a todos los potenciales inquilinos que no estaban dentro del mercado y a los que ahora ya nadie les va a querer alquilar, porque si pueden ser tildados de vulnerables, nadie les va a querer alquilar. ¿Cuál es el resultado de todo esto? Que se ha ido generando una casta de inalquilables, de personas que porque llevan muy poco tiempo en el mercado laboral, que porque tienen una nómina baja, porque tienen una pensión baja, porque son autónomos, porque tienen a una abuela dependiente o a niños en casa, es decir, todos los perfiles que pueden ser considerados vulnerables, ya nadie les va a querer alquilar. Es decir, se hizo una medida para proteger a los vulnerables y los vulnerables han sido expulsados del mercado de alquiler, con la paradoja de que además estos perfiles hace 20 años estaban comprando. Se les obligó, se les expulsó de la posibilidad de comprar y se les obligó a ser inquilinos. Y es que ahora ya ni siquiera pueden ser inquilinos. Y ahora todas estas otras fórmulas que estamos viendo del piso compartido, etcétera, etcétera, quien nutre esos pisos compartidos son estas personas a las que precisamente con la buena intención supuesta de defenderles se les ha mandado a unas situaciones pues absolutamente dramáticas y precarias que no esperábamos ver en España. Por matizar este tema en números reales, en mi caso, mi profesión, y que me dedico bastante al ámbito civil, con lo cual esto de la ocupación me ha tocado varias veces, en determinadas zonas de España, en concreto muchas turísticas, donde se hace este alquiler de pisos turísticos, ya existe la inquiocupación de este tipo de personas, de las que solo lo alquilan por temporada, ya ni siquiera a larga temporada, y son verdaderas mafias que encima buscan zonas costeras de buena temperatura, donde puedan aguantar en invierno, porque hay muchas de estas casas que no están adaptadas para la temporada de invierno, y precisamente ocupan estas casas, hacen el tema este que estabas hablando de la coacción, porque al final es eso, para que les entreguen un dinero y tal, y se mueven a la colindante y así, con conocimiento de la Guardia Civil o Policía Nacional de turno de la zona, y todo en un mercado secundario, efectivamente, en una situación secundaria ajena a la Administración de Justicia, donde los letrados nos vemos obligados a negociar con esta gente. Sí. José Ramón, Pedro, yo ruego brevedad para... Yo muy breve, quiero decir, porque lo ha explicado Carlos perfectamente, la enormidad del problema. Es decir, esto hay que atacarlo desde muchos puntos distintos. Pero, por ejemplo, ya que estábamos hablando de ocupación o de inquiocupación, vuelvo a mencionar mis estancias. No, la primera no ha sido en el exterior, era en Ceuta, era otro continente, pero es España, que quede bien claro. No, en Estados Unidos. En Estados Unidos tú puedes edificar donde quieras, siempre que no tengas una restricción de carácter cultural o zona inundable, por ejemplo. Es decir, usted quiere construir ya, hágalo. Es decir, limitan enormemente el intervencionismo del Estado, el objeto de facilitar la producción de una oferta mayor. Y efectivamente eso permite que casen oferta y demanda con mucha mayor facilidad. Pero luego, hablando de inquilinos que ocupan o de ocupas directamente, no pasan 24 horas sin que esa persona esté fuera y probablemente sometida a un tratamiento especial por parte de la policía. Es decir, el hecho de que ahora mismo en Los Ángeles la gente esté en tiendas de campaña y en San Francisco es consecuencia de dos cosas. Primero, que los precios no los pueden pagar, y en segundo lugar, que los precios enormes de California, como consecuencia de las espantosas políticas de los gobiernos de izquierda del estado de California, hacen que la gente esté en la calle, literalmente. Es decir, por una parte gestionan mal y por otra parte los del estado de California, no los federales, y por otra parte la gente no es capaz de hacer frente a los costes. Y es lo mismo que está ocurriendo en España por la parte de los costes. Y ya no quiero decir más por la brevedad. ¿Cómo podríamos intentar evitar, con cambios legislativos, que siguiera la situación actual y conseguir que se aceleraran los procedimientos de liquidación de los ocupas y de facilitación de la construcción, a tu juicio? Vale, pues en primer lugar, concuerdo absolutamente con todo lo que has mencionado. Yo creo que cualquier
gobierno que estuviera preocupado por las dificultades de acceso a la vivienda, lo primero que tendría que hacer sería garantizar que aumentara una oferta que actualmente es pírrica. Para poder aumentar esa oferta, entre otras cosas, hay que construir. Esto implica construir a gran escala. En aquellos estados de Estados Unidos, ya que lo has mencionado, donde sí que ha habido una política de construcción mucho más ambiciosa, los precios son mucho más modestos que los que en otros lugares donde ha habido restricciones. Un lobby muy fuerte por aquí no se construye, por tesis decrecentistas, bueno, y efectivamente hay que construir indiscriminadamente, no hay que construir respetando aquellos suelos que por su valor paisajístico, medioambiental, histórico, de patrimonio, etcétera, etcétera, merezcan ser preservados, pero hay que tener en cuenta que o inundamos España de bloques para que de verdad las familias puedan vivir en ellos, o estas escenas de San Francisco o de Los Ángeles van a ser comunes en España, igual que va a ser común en España unas parejas viviendo en una autocaravana, en un puerto, en las casas barco, ahora las cápsulas para dormir, una serie de experiencias que debe de ser el futuro que nos espera, que tal vez sea muy progresista, pero tal vez también muy poco edificante. Es bastante indigno, y que, sin embargo, pues cada vez lo vemos más romantizado por los medios de comunicación, que nos dicen, no, bueno, es que claro, tú para qué quieres una casa grande si no vas a tener hijos, porque los hijos son malos, para qué quieres una casa grande si no vas a vivir con tu pareja, porque eso tampoco está de moda hoy y es algo rancio y viejuno. Por tanto, construir implica, pues, entre otras cosas, por ejemplo, poder terminar con los bloqueos que actualmente hay cada vez que se aprueba un plan general de ordenación urbana. Hasta 10 y 15 años después se puede seguir recurriendo y resulta que se paraliza unas obras porque no se había hecho un informe de género cuando se había planificado al principio el proyecto. ¿Cuál es el resultado de todo esto? Que hay una distancia enorme entre el momento en el que se piensa un proyecto que es para responder a las necesidades de ese contexto y cuando finalmente el proyecto llega a construirse, llega a consolidarse, llega a edificarse, que la sociedad ha cambiado tanto que ya no está respondiendo a estas necesidades. Sobre la cuestión de la ocupación y la inquiocupación, bueno, lo que Vox plantea es endurecer las penas que en 2015 el Partido Popular bajó y convirtió en tremendamente fácil poder usurpar una vivienda sin que tuviera consecuencias. Incluir un tipo que tenga que ver precisamente con la participación de mafias, porque esto no son exclusivamente particulares, sino que son mafias que están coaccionando y que están llevando las llaves de un lado a otro, etcétera, etcétera. Agilizar todos los trámites y garantizar que cuando se muestra el título de posesión pueda haber un desalojo en 24 horas. Y una cuestión más que tiene que ver con la inquiocupación, que cuando la izquierda habla con mucha firmeza, no, es que los modelos centroeuropeos de vivienda promueven el alquiler indefinido y eso, bueno, claro, promueven el alquiler indefinido y para que un casero tenga interés en tener alquiler indefinido lo que tiene al mismo tiempo es mucha flexibilidad y flexibilidad significa que tiene la certeza de que en un caso de impago va a recuperar su vivienda inmediatamente, es decir, cuando uno cede en una parte que es estabilidad, asequibilidad, prórrogas o contrato indefinido, tiene que tener la certeza de que de alguna forma recupera la posesión. Esto cuando hablan de Austria, de Alemania y lo ponen como ejemplo, nos cuentan la mitad de la película. La otra mitad de la película no lo cuentan porque es la parte que no les gusta. Interesa, claro. Pedro, la última pregunta. ¿Qué tal, Carlos? Mira, ¿quién se beneficia? Porque es incomprensible. Primero en la restricción del terreno y luego en los largos, enormes, prolongados, amplísimos tiempos que transcurren entre que dicen aquí se puede construir, que se puede empezar a construir y que se termina la obra. ¿Qué sucede ahí? ¿Quién se beneficia de todas esas demoras? Porque es inexplicable. Bueno, en este país yo creo que ya lo vimos en la primera década de este siglo, que precisamente el hecho de que las administraciones tengan un suelo retenido permite a estas mismas administraciones jugar con las calificaciones y recalificaciones y tener a su alrededor toda una cohorte de constructores, etcétera, que al calor de la administración se llevan de pronto los famosos pelotazos y durante el resto del tiempo no se está edificando. Al mismo tiempo yo creo que hay también cuestiones ideológicas que hay detrás de todo esto, todas las tesis decrecentistas. Lo que están hablando es que no, que en España no hace falta construir más, que es esto de tener casas grandes, que es esto de querer tener alturas, porque todo esto daña al medio ambiente y que lo que hace falta es, de nuevo, pues igual que con la familia, ir a la tribu, pues aquí también ir de nuevo a fórmulas de vida que sean mucho más amables con el medio ambiente. Claro, la cuestión es que tal vez esta preocupación por el medio ambiente de lo que deja de lado es
a los más vulnerables, a las clases populares, a las clases medias, que precisamente se convirtieron en clases medias gracias al acceso a la vivienda en propiedad, en un cambio drástico que este país vivió en solamente 30 años, que pasó de ser un país de precarios sin casa a un país de propietarios, y que ahora mismo vemos que deshacemos lo andado y que cada vez más lo que es lo común, lo que es el pan de cada día, es precisamente la falta de acceso a la vivienda. Y me gustaría mencionar una última cuestión antes de terminar, que es lo relativo a los impuestos a la compra de vivienda. En España es sabido que pues una población cada vez más diezmada, con cada vez menos dinero en el bolsillo, menos capacidad de ahorro, más deuda, unos jóvenes con cifras siempre récord de paro juvenil, etcétera, pues es difícil que puedan comprar una vivienda. Pero nuestros gobernantes se lo hacen más difícil porque en España una entidad bancaria te presta hasta el 80% del valor de compra de la vivienda, lo tienes que tener ahorrado el 20% restante, pero no solo eso, porque hay tal cantidad de impuestos a la compra de vivienda que en verdad lo que tienes que tener ahorrado es entre un 30 y un 40%, porque hay IVA en caso de que sea obra nueva, hay impuestos de remisiones patrimoniales que en algunas comunidades autónomas es superior al 10%, es decir, que uno tiene que convertirse en un auténtico héroe y tener el 40% del dinero de la vivienda que le interesa en el bolsillo para poder comprar, lo cual es absolutamente imposible. Y en este sentido, Vox ha propuesto una fiscalidad agresiva para poder ser propietarios, para poder recuperar ese país de propietarios, que pasa en algunos casos por recuperar figuras que ya habían existido en este país y que habían sido exitosas, como la deducción por inversión en vivienda habitual, que se la cargó Mariano Rajoy. Eso es. Acabar con el IVA en la compra de primera vivienda, suprimir al mínimo posible el impuesto de transmisiones patrimoniales y, en su caso, poder posponer el pago de este impuesto, que creo que es una cuestión muy interesante, porque cuando una persona va a comprar con 25, con 30, con 35 años y tiene toda la ilusión por montar su proyecto vital y tener su familia, va con el dinero muy justo, pero tal vez 15 o 10 años después, que ya se ha consolidado profesionalmente, que ha podido ahorrar, tiene mucho más sentido que ese pago de impuestos se pueda diferir, se pueda posponer, de forma que al principio no se conviertan estos impuestos en una barrera de entrada infranqueable que condene a esta pequeña familia a ser para siempre inquilina, a ser inquilina a perpetuidad. Nosotros creemos que con una fiscalidad que ayude, en lugar con una fiscalidad que impida, lo que tendremos es otra vez un país de propietarios, pero para eso hace falta tener todas las teclas alineadas, es decir, aumentar oferta, poner al nacional primero en todos los frentes, en alquiler, en compra, en vivienda protegida, y una fiscalidad que sea amable y no una fiscalidad que busque, como parece que busca la actual, impedir que la gente pueda ser propietaria de su vivienda. Este asunto de la fiscalidad era justamente que te iba a preguntar, así que está perfectamente respondido, y es una cuestión clave, efectivamente, que no fue Pedro, fue Rajoy, el que elimina la deducción por compra de vivienda. Alberto, escucha. Claro, tu anuncio del fin de semana pasado significa que el PP va a rectificar, ¿no? Lo que hizo Mariano. Hay que decirlo así de claro. Pues ha quedado, creo que bastante claro, Carlos Aranezquero. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. ¿Bolchevique parecido o no? ¿Qué le contesto? A mí en el mejor de los sentidos. Que el mejor de los sentidos es mayoría, que es lo que significaba la palabra. Me da la impresión de que es lo que la mayoría de la sociedad estaba esperando, es decir, que alguien ofrezca una solución global sobre la que se pueda discutir. Luego seguramente sobre cada uno de estos puntos habrá mil polémicas posibles, pero lo importante es que se ofrezca una solución integral que pase desde la fiscalidad hasta la atención concreta y hasta la atención al barrio. Claro, es que la vivienda es eso. Lo fue en su momento y fuimos capaces de hacerlo, ¿eh? O sea, el país no tiene un problema de comprensión lectora. No, en fin. Hablando de comprensión lectora, mira, regalo, ala, por haber venido aquí y haberte sometido durante esta media hora larga a las preguntas del gato al agua, versión novela gráfica de la gran aventura del Reino de Asturias, en un tiempo en el que no había ningún problema para construir, no ya una casa, un pueblo. O sea, un pueblo donde quisieras para ti. Muchísimas gracias. Mil gracias. Nos vamos a la publicidad mañana.